Ahí. Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión estaremos hablando en la sección de TBT de esta película japonesa llamada Un asunto de familia. Esta película japonesa de 2018, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y dirigida por el japonés Hirasaku Koreda, nos narra la historia de una familia un tanto peculiar. La historia comienza con Osamu y su hijo, quienes después de haber robado en una tienda, se encuentran con una niña en mitad de la fría calle. Al principio, y después de ser un tanto reacia para albergar a la niña, la esposa de Osamu aceptará cuidarla cuando se entere de las dificultades que ella afronta. Aunque la familia es pobre y apenas gana suficiente dinero para sobrevivir a través de pequeños delitos y algunas otras cuestiones, parecen vivir felices juntos, hasta que un accidente imprevisto revela secretos ocultos, poniendo a prueba los lazos que les unen. Esta película es bien interesante, sobre todo en su manera de contar las cosas. Vayamos por partes. Nos narra la historia, ya veíamos un poquito de qué va la película o cómo inicia al menos. Es una familia muy interesante porque no es una familia consanguínea, y quizá aquí estoy entrando un poquito a spoilear la película, pero es precisamente, creo que, el meollo del asunto. Es una familia conformada por distintos miembros que se autodenominan el papá, la mamá, los hijos, la abuela, y que sus lazos, vuelvo a repetir, no son consanguíneos como tales, son un poco benéficos para cada uno de sus integrantes. Comencemos por cada uno de ellos. Tenemos al papá, o a la figura que toma el papá, que es un tanto ladrón bonachón, que cae bien y que pues se gana la vida de esa manera. No es una persona muy honesta en ese tipo de cuestiones, porque va consiguiendo algunos trabajos temporales como en la construcción, etcétera, etcétera, pero su principal fuente de ingreso es el robo a unas a tiendas, automóviles, etcétera, etcétera, y con ello eso vive y es lo que aporta a su familia. También tenemos a la mamá, que ella sí trabaja en un restaurante, en una cuestión de lavado de ropa, etcétera, etcétera, o en algunos trabajos similares, y que pues es como la manera más honesta que tiene para ganarse la vida. Sin embargo, al igual que su esposo, o la figura de su esposo, no gana lo suficiente como para vivir en esta ciudad japonesa. También tenemos a la hija, quien un tanto nos hace ruido, sobre todo porque su trabajo principal, ella se ve que no estudia, y su trabajo principal es ser una especie de cumplidora de fantasías sexuales con unos clientes que, si bien no tienen un intercambio físico, ellos por una especie de simulación o algo, una cuestión virtual, tienen fantasías o cumplen sus deseos físicos sexuales con esta chica, y precisamente esta chica se lo va a contar a su abuela, quien es otro personaje, y es ahí donde empezamos a ver que la familia es un poco extraña, porque si bien la vemos funcionar de una manera pues bastante normal, donde los vemos inclusive hasta felices, porque no vemos que, a pesar de estas dificultades económicas, sea una familia desintegrada o una familia triste. Vuelvo a repetir, los vemos bastante alegres y bastante bien unidos e integrados como familia. Estos detalles donde ella cuenta a la abuela cómo le fue en el trabajo y lo cuenta abiertamente, y los papás no dicen nada y los hermanos tampoco. Entonces como que empezamos a ver que algo ahí hay extraño, ¿no? Porque es una apertura demasiado diferente a lo que podríamos pensar en una
pues una familia convencional, por así llamarlo, ¿no? Y la abuela también es otro personaje que ella tiene una función como, pues como de proteger a la familia un poquito, o es pues la persona más anciana, y que tiene una pensión de su esposo, que pues es un ingreso que tienen como tal mensuales estas personas, pero ella también tiene ahí sus historias bien personales y bien interesantes, porque esa pensión no le corresponde por diversas razones, y aún así está haciendo todo lo posible por recibirla. También tenemos al niño o al hijo varón, que es reacio a hablarle o decirle papá a este señor, y que toma desde el principio la repetición y el esquema del papá. Tampoco va a la escuela este niño, y se está enseñando al oficio que tiene el papá, que es el del robo, y lo vemos de una manera tan natural. Vuelvo a repetir, algo similar a lo que platicaba con la cuestión de la hija y la abuela, que lo mencionan. Entonces creo que él está absorbiendo esta manera de ganarse la vida que también tiene el papá. Y veíamos al principio un poquito, encuentran a una niña que forma parte de otra familia, pero que esa familia, inclusive cuando se pierde, porque la quitan literalmente de su casa o de su familia, pues los papás pareciera que no tienen como ningún deseo de recuperarla, y es por otros motivos que se da cuenta la prensa, que se da cuenta la ciudad de que esta niña se ha perdido y que pues hace falta en el hogar, y no tanto por los papás, sino por diferentes circunstancias, pero la adoptan como propia, como su hija. Y ella también va aprendiendo todo este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos toda esta familia bien complicada, pero a la vez bien interesante, y sobre todo feliz y bien acoplada con cada uno de sus miembros. Y todo funciona, pues si no a la perfección, funciona bastante bien. Cada quien está en su manera de vivir, cada quien está en su rol que le corresponde. Y lo que tiene interesante este director, que por ahí tiene otras películas, una de las más nuevas es La Verdad, una película francesa de 2019 que ya reseñamos en alguna ocasión, con una de estas actrices bien conocidas de Francia, Juliette Binoche, y por ahí el tercer asesinato y De tal padre, tal hijo, que son películas que este director, Irasaku Koreda, desde hace 20 años viene manejando el tema de la familia, y no de la familia convencional, sino de la familia que tiene conflictos, que tiene cuestiones, y que nosotros nos vamos a ir preguntando y forzosamente vamos a reflexionar, y creo que es una parte medular de la película, si no de la historia, sí de lo que nos deja, de qué tan importante es la consanguinidad o los lazos que unen a una familia por el simplemente hecho de llamarla familia, o si a otro tipo de uniones, a otro tipo de relaciones que se van conformando, le podemos llamar también familia. Entonces, y lo hacía la comparación de, por ejemplo, nos vamos a cuestionar si lo ideal sería, lo idóneo, es regresar a la niña, a su familia que no le hacen caso, que inclusive la maltratan, o que se quedara en esta familia que, aunque vuelvo a repetir, por cuestiones de consanguinidad no corresponde, pero la han adoptado y la han amado como hija propia, ¿no? Entonces estas conversaciones fuera de lugar, todas estas cosmovisiones que podemos ver sobre esta familia, que nosotros a lo mejor como espectador sí podemos criticar ciertas cuestiones, sí pudiéramos dudar de si están haciendo bien las cosas, sí pudiéramos ponerle motes de, no sé, quizá de ladrón, de prostituta, de ventajosa, ¿no? A cada uno de los miembros de la familia, pero el director no lo hace, y creo que eso es lo importante. O sea, el director no juzga a sus personajes en ningún momento, y trata de que nosotros tampoco lo hagamos, ¿no? Creo que cada una de sus causas son bien justificadas, y que a pesar de que nosotros podríamos decir, es que yo no lo haría, esto no está bien, pues cada quien cumple su función como mejor le corresponde en esta
en esta familia, que lo hace además de una manera bastante sobria. No es una película espectacular en el sentido magnífica o que va a hacer al espectador que se sienta oprimido, que se sienta incómodo o que sea muy estridente. Creo que es precisamente en esta sobriedad y en esta particularidad de hacerlo todo tan normal que nos vamos a quedar simplemente pendientes y como espectadores de las cosas que le van pasando a la familia, a pesar del giro dramático que tiene al final, donde ya vamos a conocer la historia de cada uno, la historia real de cada uno de los personajes, donde nosotros vamos a ya deducir, si no lo habíamos hecho desde un principio, ya vamos a ir viendo que no es una familia convencional, sino es que se han unido para formar este núcleo y vivir en su comunidad. Es importante ver que creo que esto es lo notorio del director y de la historia, que a pesar de la sencillez con que lo maneja, nos puede aún así sorprender al final de ellas, y todas sus películas son bien similares, y conoce bien el estilo, conoce bien el tema de la familia, conoce bien la manera de hacernos sorprendernos sin necesidad, vuelvo a repetir, de cosas estridentes, de incomodarnos, porque es una película que la podemos ver muy fácilmente, no nos va a enredar, no es complicada en la trama, no es complicada en la relación que va teniendo, ni la construcción de los personajes, ni de la historia. Sin embargo, es bastante compleja, y no una complejidad que nos va a perder, sino que es bastante profunda, y vuelvo a repetir, nos va a tener en todo momento cuestionando a cada una de las acciones, y nos va a voltear la hoja para preguntarnos, inclusive vamos a pretender o vamos a cuestionarnos si a lo mejor el hecho o el acto, uno de ellos, que fue la sustracción de la menor y posterior adopción, al menos en forma, ¿no? Bueno, no en forma, sino real, porque realmente estaba con ellos y vivía con ellos y ellos lo estaban como educando, etcétera, etcétera. ¿Fue un acto malo o fue un acto de piedad o un acto de amor hacia la niña que vivía en una familia? Entonces, ¿qué es mejor, estar en tu familia consanguínea, en tu familia con tu papá y mamá verdaderos, o estar con una que te tratan mal, o estar en una familia donde a pesar de todo y de todos los conflictos y de todo lo que está pasando y de las actividades ilícitas que están realizando, ahí sí tienes amor? Entonces, vamos a reflexionar, y eso es un tópico que podemos ver, pero hay diversos dentro de la película que los vamos a poder ir relacionando, y cada uno de los personajes creo que están bastante bien construidos. Todos tienen su desenlace, todos tienen su explicación, todos tienen su momento en la película importante. Creo que no vamos a menospreciar a ninguno. Todos tienen su importancia por igual, quizá algunos a cámara estén más tiempo, otros menos, y bueno, creo que el fotógrafo de la película creo que también trató un poquito de hacerlo relevante. Por ejemplo, vamos a ver paisajes urbanos de los niños más pequeños, vamos a ver las zonas más como de jóvenes, de adolescentes con la chica, zonas más tranquilas con la abuela, zonas de trabajo y de conflictos laborales con los papás. O sea, creo que lo va manejando muy bien tanto el director como el fotógrafo, y se va retratando en cada una de las escenas y de las tomas que se van haciendo. Retomando un poco la escena inicial, donde tanto padre como hijo están robando, es como una referencia o como un, no puedo decir homenaje como tal, a estas heist movies o películas de atracos o películas de robos, porque inclusive la musicalización de la escena es bien particular, muy similar a todo esto. Pero estamos viendo un acto bien difícil, un acto donde un padre está enseñando a robar a su hijo, y lo vemos hasta cómico, como bueno, como qué buenos son los ladrones, pero nos va a dar el conflicto de, híjole, no sé si sea tan bueno, y a pesar de que me lo está narrando de esa manera, ¿no? Entonces, creo que esta película, independientemente de que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2018, estuvo nominada en 2019 a Mejor Película Extranjera por parte de Japón, es una película que creo que sí o sí debemos de ver
Porque a pesar de, muchos podrán decir, bueno, es que es japonesa, es oriental, no me gusta mucho este tipo de cine, los temas que se tratan ahí son bastante universales, sobre todo, y no, vaya, quizá la barrera del idioma, la barrera del subtitulaje, a veces no la queremos romper, pero creo que si nos atrevemos a ver este tipo de historias, nos vamos a abrir este panorama y podemos ver con otros lentes o con una cosmovisión diferente este tipo de historias y esta realidad que vivimos en una sociedad donde no solamente quisiéramos o pensáramos que hay un solo tipo de familia neutral o natural, donde papá, mamá, hijos viven en perfecta armonía. Creo que nos vamos a dar cuenta que las familias son tan diversas como cada una de ellas que existen y que no podemos juzgarlas a ninguna porque cada quien va a elegir en algún momento. A lo mejor nosotros nos toca tener una familia de lazos familiares, de sangre, y está bien y podemos formar esto o tener estos lazos de una manera lo más correcta o lo más ordenada posible, pero hay muchas otras familias que no se constituyen únicamente de lo natural, como el papá, como la mamá, como los abuelos, como los hermanos, sino por cómo nos va tocando en la vida, ¿no? Entonces esta película invita precisamente a esta reflexión, aparte que toma algunas referencias de que cada quien tiene sus verdades, ¿no? Porque tenemos también a la parte de la familia que tiene su verdad y su versión, a la parte de la policía por la cuestión de la niña y todo lo que pasa también tiene su versión, a nosotros como espectadores también podremos tener nuestras versiones. Entonces nos juega un poquito, por ejemplo, con Rashomon de Akira Kurosawa, ¿no? De algunas referencias. Entonces es bien profunda la película, muy deseable, muy buena. Creo que la tendremos que ver en algún momento. La pueden ver en Netflix, ahorita está en esta plataforma de streaming, y de verdad creo que se van a llevar un muy buen sabor de boca con la película. Es divertida por ocasiones, es dramática por otras, hay momentos donde nos vamos a preguntar muchas otras cosas, pero no es para nada aburrida. Creo que es bien interesante y sobre todo bien narrada, bien contada, de este director que es extraordinario. Pues espero les haya gustado esta reseña butaca en esta sección de TVT. Y bueno, pues como siempre los invito a ver muchísimas películas en cualquier sistema que ustedes quieran, ya sea por streaming. Ahorita en el momento no se puede ir al cine, cuando se tenga la oportunidad se podrá hacer para ver nuevos materiales que se tienen preparados para nosotros cuando termine la pandemia. También si tienen ahí alguna videocasetera vieja y tienen algún DVD o algún medio físico para poder reproducir películas, pues cualquier medio que ustedes quieran ver una nueva historia es una oportunidad para conocer un nuevo mundo, conocer una nueva manera de ver la vida. Pues muchas gracias por ver este programa de Reseña Butaca. Soy Chucho Sosa. Chao.